Muy buen día, maestro. Hoy tengo el placer de poder explicarle de una manera fácil y detallada, a manera de tutorial, el procedimiento para crear la figura 1, que es la figura esta que podemos apreciar en GeoGebra. Aquí podremos explicarle los puntos, los desplazamientos, los segmentos que unen los puntos y los planos. Estos, de acuerdo con la naturalidad de la figura, estos serán planos tanto horizontales como verticales como inclinados. Entonces, empecemos. El punto A será el origen. El origen A será el origen será el primer punto que pondremos en todo el plano. En este caso, nosotros el origen lo tenemos en 0,0,0, justo en el origen de todo plano. Aquí podemos apreciar el punto. No el punto B. El punto B, este se moverá en el eje X. Para que no sea tan larga la explicación, tomaré algunos como ejemplos y para que después las personas puedan razonar los siguientes desplazamientos. Son desplazamientos muy lineales, no son difíciles. Habrán algunos que sí, pero eso ya los retomaremos después. Entonces, el punto B se moverá en el eje X. Perdón, en el eje Y, recuerden, en el eje Y. En el eje Y se moverá 7 unidades a la izquierda. El punto C, aquí hay una explicación importante. Recuerden, los puntos que tomaremos, los puntos de desplazamiento, se tomarán de acuerdo con la perspectiva de un punto anterior alineado al suyo. En el punto C, ¿qué encontramos en todas estas partes, en todos estos tres puntos que tenemos? Bueno, dos puntos aparte del C. ¿Cuál es el punto que podemos tomar que se alinee perfectamente en el eje C, en el punto C? El punto B. El punto B es el que tomaremos como punto base para hacer nuestro desplazamiento al punto C. Esto se tomará con básicamente todos los puntos que hagamos acá. Por eso, el punto B que tenemos de 0, menos 7,0, que es su coordenada actual, se desplazará al punto C, se desplazará 16,7 unidades en el eje Z para llegar a la coordenada del punto C. Asimismo, el punto D se desplazará en correlación al punto C, se desplazará tantas unidades en el eje Y. En este caso se desplazará 7 unidades positivas al punto C. Por eso que se demuestra aquí 0,0,16.7. Tiene las mismas coordenadas de 0, 0 y 16.7 en el eje X y en el eje Z, porque estas no cambian, pero sí cambia en el eje Y, ya que hay un desplazamiento en este eje. En este eje nos desplazamos 7 unidades a la derecha. Estas unidades a la derecha son positivas, por eso es que termina teniendo su punto E de vuelta en el origen del eje Y. El eje E, el punto E. El punto E nos desplazamos desde el origen, nos desplazamos unas 26 unidades en el eje X, 26 unidades negativas. En el punto F retomamos el punto E, bueno, retomamos el punto E y este se subirá, se desplazará unas 21 unidades en el eje Z, porque subirá, recordemos subirá. El punto G. El punto G tomaremos el punto F como referencia y nos moveremos 11 unidades al punto. Nos moveremos 11 unidades hacia el punto G. El punto H. Este tomaremos de referencia el punto H. Aquí podemos ver está perfectamente alineado los puntos G y el punto H. Entonces, el punto G lo tomaremos como referencia y subiremos 5 unidades para llegar al punto H. El punto I, este está más alejado a todas estas que hemos hecho, pero no es difícil porque, repito, está alineado perfectamente al eje H, al punto H. Entonces, desde el punto H nos moveremos alrededor, bueno, exactamente unas 31 unidades en el eje Y. Los otros ejes se mantienen porque, como repito, están alineados. Eso es de tener muy en cuenta. Si están alineados, esos ejes no se tocan y solo se tocará los ejes en los que este se desplaza. El punto J.
el punto J. Este se desplazará en el eje X desde el punto H. El punto K, este se desplazará en el eje X desde el punto Y. ¿Sí? Recuerden, están perfectamente alineados. Así que aquí podemos apreciar que simplemente se mantendrán los ejes X, el eje Y y el eje Z, y por eso nos moveremos X unidades en el eje X, tantas unidades en el eje X. Luego está el punto L. El punto L está por acá, el punto M está por acá. Podemos apreciar estas dos unidades como que comparten sus mismos desplazamientos, a excepción del eje Y, obviamente. Pero está la facilidad de que ambos puntos los podemos tomar desde sus puntos correlativos, desde sus puntos relativos a estos que son los puntos D y los puntos C. Entonces ambos solo se moverán 13 unidades en el eje X negativo. Se moverán 13 unidades en el eje X negativo. Los puntos M, los puntos N, los puntos O. Podemos ver, los puntos N se moverán tantas unidades negativas en el eje Z porque bajará desde su punto anterior, desde su punto en relación, que es el punto Y. El punto Y tiene 26 unidades, se le restarán 5 para llegar al punto N, que está ubicado en esta parte. El punto O, tomaremos el punto N como punto fijo de este, y nos moveremos unos 11 unidades en el eje Y. Ahora, estos son algunos complicados. Los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Todos estos señalamientos como A1, B1, C1, etc. Todo esto lo voy a tomar todos unidos, pero explicaré uno. Por ejemplo, el punto A, los puntos B, punto C, punto D. Por cuestiones de facilidad solamente los dejaré señalizados porque ya comprendimos cómo se basan los desplazamientos. Si un punto no tiene relación alguna con otro punto llegado a este, lo más fácil es tomar el punto más cercano y naturalmente hacer desplazamientos en los ejes que le correspondan. Otra cuestión fácil es hacer los desplazamientos totales con respecto al origen. A continuación haré un corte y pondré los segmentos para que notar ya la figura como tal. Ahora, se preguntarán, porque es una pregunta perfectamente válida, ¿cómo ubico estos puntos? Estos puntos no tienen una ubicación exacta. Esto lo dejé al final porque hay proceso tras de esto, hay proceso pitagórico. Y aquí podemos apreciar el cómo hacerlo. Si tomamos desde este punto, desde este rectángulo, que es una sección por medidas pitagóricas, podemos tomar el ángulo primario que ocuparemos para las siguientes funciones pitagóricas, encontrar x1 que es esta sección de acá, y para encontrar x1 tomamos la sección pitagórica con tangente el opuesto, y el adyacente, que son 5, porque este es el y tomamos todo el triángulo rectángulo. Entonces, una vez calculado el ángulo, tomamos las funciones pitagóricas para tomar los puntos de F a W, la distancia. La distancia de F a W será 9. Una vez tomado la distancia de F a W, que es 9, hacemos los cálculos para el cuadro central. Esta fuera para la medida desconocida. No tenemos esa medida, pero la necesitamos para el cuadro central. Aquí tomamos para los puntos 7 y 17, tomamos las
las funciones pitagóricas, las sustituimos, un proceso fácil, y nos quedan los puntos coordenados, los ejes coordenados. Nos tomará 4.4 en el eje X, 18 en el eje Y y 5.44 en el eje Z. Así lo mismo para el 17. Y nos quedan estos puntos, estos ejes coordenados. Ahora, una vez hecho eso, nos pasamos a los planos. Los planos son fáciles de comprender porque estos son estándar tanto en el eje vertical como tanto los planos verticales como los planos horizontales. Así que para el plano horizontal y para el plano vertical, lo que se debe de hacer es tomar dos puntos cualesquiera, dos ejes coordenados cualesquiera. Tres de estos. En este caso, el plano 1, que a continuación lo mostraremos, el plano 1 que está conformado de A, E, a F, que está aquí. Mira, aquí podemos apreciarlo. El plano A se debe de sacarle la ecuación del plano. Entonces, esta ecuación se forma tomando 3 puntos para el plano. Estos 3 puntos sacarles un vector de A a E, tomar 2 puntos y formar un vector, tomar otros 2 puntos y hacer otro vector. Aquí están los dos vectores. Estos vectores, hacer un proceso de producto cruz de vectores para buscar el vector normal. Nosotros tenemos que buscar el vector normal. Ahora, tomado eso, dejado a un lado, tenemos que tomar otro punto cualquiera, que sería en este caso el A, el origen, el A 0,0,0, y otro punto. Este punto será significativo como X, Y y Z. Conformamos el vector de PO a P, que es el A al punto significativo X, Y, Z, y luego conformamos un producto punto entre vectores. Estos vectores nos darán un resultado, y ese resultado es nuestra ecuación del plano. Como dije, los planos verticales como los planos horizontales son estándar, así que son recurrentes en todos los sentidos. Por eso siempre nos va a dar un valor en tal eje. En este por ejemplo, y igual será 0. En el plano 2, que es BCM, nos tomará y igual a menos 7. A continuación mostraré todos los planos, pero antes debemos de tomar el plano inclinado. Este plano inclinado aquí lo podemos apreciar. Hice un pequeño corte ahí porque tenía que hablar de esto. Y el plano inclinado no es regular como los anteriores planos, que a continuación mostraré, que son los planos verticales y horizontales. Este plano es significativo porque no tendrá una sola respuesta, que no tendrá un solo valor en tal eje, sino que se tendrá los valores de todos los ejes, y por ende una ecuación formada tal que así. Una ecuación tal que así. Se utiliza el mismo proceso de tomar 3 puntos, estos hacer los vectores, pasarlo a su forma vectorial, vector entre estos dos puntos. Luego el vector, hacer el producto cruz entre vectores para sacar el vector normal. Luego un producto cualquiera, un punto cualquiera con los puntos respectivos simbólicos de X, Y, Z. Aquí tenemos este vector. Y luego al hacer el producto punto entre el vector P o P y el vector normal igualado a 0, queda toda esta fórmula de aquí. Podemos apreciar cómo se muestra esta fórmula de aquí, reduciendo términos, etcétera. Ahora sí podremos tomar todos los planos, y es tal que así. Tal que así, como digo, se ve un poco saturado, pero estos son básicamente todos los planos que están siempre paralelos a sus propias rectas. Aquí podemos apreciar cómo se ve. Y espero que les haya quedado claro, y muchas gracias.